Marcelo, bienvenido a la reunión. Sí, bueno, estábamos saludando a todos los participantes. Vamos a dar comienzo a esta actividad del Día Mundial. Así que me presento para los que no me conocen. Soy Verónica Cruchet de Chile, de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile. Y les quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que se están conectando desde toda Latinoamérica y de Estados Unidos también. Un especial saludo a todos los médicos, a todos los pacientes, a todos nuestros amigos que están acá. Eh, Como saben, estamos viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo y en estos momentos especialmente en Latinoamérica. Es primera vez que conmemoramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple así, pero creo que también hay que ver las cosas buenas siempre. Y esto nos ha ayudado a conectarnos mucho más fuerte que antes. Y decidimos hacer este Día Mundial entre todos los países latinoamericanos, precisamente porque todos en nuestros países estamos siempre pendientes de los pacientes, de nuestros amigos, estamos presentando charlas, manteniéndonos al día y participamos todos juntos siempre. Si hay una charla en un país, tratamos todos de estar en ese país. Entonces, qué mejor que hacerlo juntos y así hacerle honor precisamente al lema de este año de esclerosis múltiple del Día Mundial, que es Conexiones, Esclerosis Múltiple. Yo me conecto, conectémonos. Y es la mejor forma que encontramos de hacerle honor a este lema y de estar todos juntos esta vez. Les cuento cómo va a ser la dinámica de esta charla. Primero va a hablar el doctor Jamuy, conocido por todos, un especialista muy renombrado y conocido por todos nosotros latinoamericanos, participa siempre con todas las agrupaciones y él es el presidente de LACTRIMS. Después de la charla del doctor Jamuy, donde también le podremos hacer algunas preguntas, viene un bloque de todas las agrupaciones latinoamericanas que conformamos este espacio. Y cada una va a presentar en forma muy breve, con 2 o 3 diapositivas, y saludar, va a hablar el presidente de cada agrupación, saludando al resto. Cuando terminemos ese bloque, viene el bloque final, que es un bloque más de distensión, donde las conexiones EM van a salir ahí, pero de corazón, nos vamos a juntar todos y ahí les vamos a abrir micrófonos y videos a todos, vamos a sacar fotos, así que no se preocupen que ahí van a tener espacio para hablar. Ahora, les aviso que todo esto está siendo grabado para después, obviamente, compartirlo además con todos. Pero es necesario que sepan que estamos grabando todo. Y bueno, sin más preámbulo, ya hay 214 participantes, así que partimos con esto, Anita. Yo creo que sí, Vero, empezamos de una vez. Perfecto, entonces vamos, les tenemos un pequeño video muy cortito de homenaje antes de comenzar la charla de el doctor Jamuy. Ya, espérenme un segundito. Compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.
volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Bueno, ahora le doy el pase a Anita para que presente la charla del doctor Jamui. Buenas tardes para algunos, buenas tardes para otros, buenas noches para todos. Bienvenidos a este grupo. En realidad, más de lo que ya ha dicho Vero al inicio, solo agradecerles por participar, por estar aquí, porque unidos somos más fuertes y porque vamos a empezar la participación del doctor Amuy, que como siempre tan amablemente colabora con nosotros. Conversamos previamente sobre lo que sería su participación. No quisimos poner un nombre al título de su ponencia, porque en realidad lo que él va a hacer es compartir con nosotros una visión global de lo que está pasando en relación a la esclerosis múltiple, ya como cierre de toda una semana de jornadas intensas de trabajo de las organizaciones en nuestros países y también de los médicos que han estado participando activamente de cada una de las reuniones a las que les han sido convocados. Así que sin más, los dejo con el doctor Amuy. Luego de su presentación tengamos espacio de hacer algunas preguntas que van a ir vía chat, que quieran compartir y luego las responderá amablemente como suele ser. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias. Tengo que manifestar que para mí es un inmenso honor participar con ustedes, y más todavía si se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Un día que no solo destaca la visibilidad de la esclerosis múltiple como una enfermedad cada vez más importante y con mayor peso dentro de las enfermedades mundiales, sino también porque visibiliza el trabajo de las asociaciones de pacientes. Creo yo que entre las asociaciones de pacientes de todas las patologías en el mundo, las asociaciones de pacientes de esclerosis múltiple son las que tienen mayor desarrollo, trabajo y sobre todo trabajo solidario. Porque la mejor manera de confrontar este tipo de problemas es a través del trabajo solidario y de la unión o mancomunión de intereses comunes entre las distintas sociedades. La verdad es que este festejo es un festejo muy particular porque nos toca enfrentar una situación que nadie, yo creo que en el mundo, se imaginó que iba a estar expuesto, que es una pandemia. Si bien a lo largo del siglo XX y a inicios del siglo XXI han ocurrido otras epidemias que tenían posibilidades de convertirse en pandemias, que nunca llegaron a convertirse en pandemias porque hubieron mecanismos de bloqueos regionales que impidieron de que salgan del lugar de inicio. Las tres últimas epidemias importantes también fueron producidas por coronavirus. Pero, gracias a Dios, los bloqueos funcionaron y nunca llegaron a convertirse en pandemia. Esta sí se convirtió en pandemia, en parte por errores geopolíticos cometidos desde el inicio y en parte porque es un virus innovador, nuevo, de hábito animal, sobre todo en una especie
que está vinculada a un modus vivendi en un área selvática muy especial. Entonces es como que ocurre un proceso de conocimiento entre un virus animal que empieza a conocer la inmunogenicidad en el humano y el sistema inmune del humano que empieza a identificar o a tratar de conocer al virus. Eso hace que esta pandemia tenga por momentos ribetes descontrolados por el desconocimiento que a 5 meses, casi 6 meses de la pandemia, seguimos enfrentando. Para que ustedes se den idea de la magnitud actual que ha alcanzado esta pandemia en el mundo, les traigo un pequeño gráfico donde ustedes van a ver de que la cantidad total de pacientes en el día de hoy, 30 de mayo, corresponde a casi 6 millones. Casi 6 millones de individuos en el mundo han sufrido COVID-2 SARS. De esos casi 6 millones, 936.361 casos corresponden a Latinoamérica. Eso significa que prácticamente 10%, más un 20% de la casuística completa está asignada a Latinoamérica. Y si ustedes ven en el gráfico de izquierda, van a ver de que Brasil lidera la cantidad de casos, le sigue Perú, Chile, países que han tenido un crecimiento geométrico de casos en los últimos días. Posteriormente vienen México, Ecuador, que al principio tenía prospecto de ser una pandemia muy voluminosa en número de casos y sin embargo de alguna forma fue controlándose. Colombia, República Dominicana. Como ustedes ven en ese gráfico, todos los países de Latinoamérica han concentrado pacientes. De 936.000 casos, hasta el día de hoy han habido 50.000 personas que han fallecido como efecto de esta pandemia. Esto a ustedes les da idea de que realmente esta pandemia nos atañe a todos y afecta a todos los estratos de la sociedad, a todos los países de Latinoamérica. Por lo tanto, es un compromiso que todos tenemos que plantearnos de tratar de resolver la distribución horizontal a nivel de las comunidades sociales. Es fundamental también enfrentar otro tipo de problema, además del problema generado por la pandemia, que es el cúmulo de noticias falsas que circulan en las redes sociales. Yo recibía un promedio de 50 o 60 llamadas diarias de gente que me llamaban a preguntar a ver si era cierto de que iban a haber en el Paraguay, que tenemos una comunidad poblacional pequeña, de casi 7 millones de habitantes, y van a haber 100.000 muertos, como se decía. La profusión de los modelos matemáticos que daban una proyección de millones de casos y millones de muertos. Todo eso son fake news, son noticias falsas. Así como la aparición de cientos de vacunas que en teoría salían, tal universidad ya tiene la vacuna, la cura, tal remedio tiene la cura o no. Todo ese tipo de información o noticia lo único que hace es generar mayor ansiedad y angustia a la población que de por sí ya está desinformada con respecto al tema. Por eso es que es fundamental que no tomemos en cuenta lo que leemos en páginas sociales. Es fundamental que tomemos en cuenta la información que tiene una evidencia médica demostrable y que está en páginas habilitadas por evidencia médica como páginas indexadas que tienen una información actualizada del día a día. Así como también la cantidad de muertos, que uno lee de repente y dice, ocultan cadáveres en tal país o en cual país, hay miles de muertos, tiran los cadáveres en la calle o ya no existen más féretros para enterrar muertos. No, tampoco no es así. En una situación de pandemia donde se agrava más todavía la perspectiva social debido al aislamiento obligatorio para evitar la difusión comunitaria, este tipo de noticias lo único que hace es generar
mayor angustia, incertidumbre y sobre todo dolor en la gente. Hay que evitar eso, hay que tratar de mantener la cordura, la racionalidad, y nuestra obligación es asistir a páginas de información correspondientes a los ministerios de sanidad de cada país, a la página de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, a páginas de las sociedades, en el caso nuestro, Lactrins tiene una página web plenamente autorizada donde ustedes pueden entrar a revisar todos los protocolos que están aprobados en el mundo, los últimos trabajos que han salido, las últimas revisiones, y así como nosotros tenemos en nuestra página web, todas las otras sociedades vinculadas a esclerosis múltiple disponen también de una información fidedigna y adecuada. Pero tenemos que tratar de evitar entrar en ese tipo de especulación con noticias falsas que no generan absolutamente incertidumbre. Hablando ahora en particular a la esclerosis múltiple y al COVID, este es el webinar número 27 que me toca participar a partir de marzo. He escuchado en numerosas conferencias al principio decir de que los pacientes portadores de enfermedades con inmunidad deprimida, dentro de las cuales están los pacientes de esclerosis múltiple, son pacientes propensos a poder adquirir o contagiarse con mayor facilidad del coronavirus. Eso es una falsedad. Se ha demostrado y está absolutamente demostrado hoy en día de que el paciente portador de esclerosis múltiple o el paciente portador de un cáncer o el paciente portador de un lupus eritematoso sistemático es exactamente igual que un paciente absolutamente sano si es expuesto ante el virus de poder enfermarse. Si no está expuesto al virus, no se va a enfermar. No hay una predisposición que incremente el riesgo de enfermedad. Ahora, en la eventualidad de que un paciente portador de esclerosis múltiple llegara a estar expuesto a un portador y llegara a incorporar el COVID, va a tener un mayor índice de mortalidad con respecto a un paciente que no tiene esclerosis múltiple. Esa también es una cuestión discutida. Porque si es un paciente portador de una esclerosis múltiple con baja escala de discapacidad, con pocas lesiones en resonancia magnética, poca carga lesional por lo tanto, y en buen estado de salud, su perspectiva o pronóstico de recuperación es exactamente igual de un paciente en las mismas condiciones que no sufre esclerosis múltiple. ¿Cuáles son aquellos pacientes de esclerosis múltiple que tienen una mayor posibilidad de hacer un cuadro evolutivo de mayor gravedad o más complicado que incluso ponga en riesgo su vida? Aquellos pacientes que tienen una esclerosis múltiple muy avanzada, con muchas secuelas, con escala de discapacidad muy elevada, con una carga lesional muy importante y que además de eso estén recibiendo un tratamiento que deprima su sistema inmune. Aquellos sí. Ahora, tendríamos que entrar en una fase de desesperación y preocuparnos, aunque estuviéramos en esa franja de tratamiento o de situación clínica en la cual tengamos una esclerosis múltiple avanzada, ya sea una primaria progresiva o una secundaria progresiva. Tendríamos que entrar en pánico y decir, bueno, si me llega a tocar es una cuestión terminal. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser objetivo y hay que tomar en cuenta una cosa. El COVID SARS-2, que es el nombre técnico del coronavirus, es una enfermedad epidémica, infecciosa, transmisible. ¿Qué significa eso? Significa que si yo evito estar expuesto al virus, no lo voy a tener nunca. Entonces, cuidarme significa que yo reduzca los riesgos de exposición. Al reducir los riesgos de exposición, yo voy a superar esta pandemia sin sufrir la enfermedad. Eso de que se publicaba de que el 60-70% de la población mundial o sí iba a estar colonizada por el virus, la llamada inmunidad en manada, eso
es un modelo matemático, no es un modelo real. Está demostrado, como en todas las epidemias y pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, que han sido muchas, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XVIII y en el siglo XVII, que todas estas enfermedades epidémicas afectan a la población que está expuesta ante la posibilidad de incorporar el virus. Si uno está aislado y no está expuesto al virus, no tiene ninguna posibilidad de poder enfermarse. Entonces, yo dividiría en dos grupos, el grupo de pacientes con esclerosis múltiple. Aquel grupo que tiene una evolución favorable, con baja discapacidad, con baja carga lesional, y al grupo que tiene una enfermedad de muy larga evolución, con mucha discapacidad, con mucha carga lesional. Para exactamente los dos grupos es fundamental que no se expongan. El aislamiento es, diría yo, un punto fundamental para evitar la exposición y para garantizar de que ellos puedan pasar la pandemia sin estar expuestos al virus. Ahora, si yo estoy en un grupo de riesgo, ¿qué significa ese grupo de riesgo? Tengo esclerosis múltiple, comparto mi vínculo familiar con una familia numerosa, tengo hermanos, pareja o hijos que son empleados de un banco, de un restaurante o de una obra en construcción, lo cual significa que son personas que están muy expuestas porque hay mucha cantidad de gente trabajando en el medio laboral, lo cual significa que estos familiares tienen más propensión a poder adquirir el coronavirus. Entonces, lo que yo debería hacer en esas condiciones es tratar de aislarme de aquel entorno familiar de riesgo. Ahora, si estoy en una familia reducida, donde el tipo de actividad laboral está restringido a comunidades muy pequeñas, reducidas o cerradas, entonces el riesgo de contaminación social o comunitaria es muy inferior y no requiere de procesos de aislamientos más estrictos. Lo estricto del proceso de aislamiento también se aplica para aquellos pacientes que están recibiendo esquemas terapéuticos que reducen la capacidad de su respuesta inmunitaria. Porque al reducir la capacidad de su respuesta inmunitaria, si son colonizados por el coronavirus, tienen mayor propensión a que el coronavirus queme etapas y pase a etapas más avanzadas de la enfermedad con mayor facilidad, al no tener un sistema inmune alerta que vaya a tener capacidad de poder limitarle. Entonces, ¿cuál es el segundo comportamiento vinculado al tratamiento? Hay básicamente tres familias terapéuticas, incluyendo los nuevos fármacos en esclerosis múltiple. La primera familia es aquella cuyo mecanismo terapéutico es de inmunomodular. ¿Qué significa inmunomodular? Significa que sin modificar la cantidad de linfocitos, que son las células que se encargan de la defensa inmune en el cuerpo, lo que hacen es mediar a través de otros mecanismos para que estos linfocitos generen menor actividad inmune que provoquen mayor desmielinización. En el caso de que yo esté recibiendo inmunomoduladores, que son todos los interferones y el acetato de glatirámero, no necesito modificar absolutamente nada porque mi sistema inmune como capacidad defensiva para una infección está conservado, está indemne. Es más, había una teoría que decía de que los que recibían interferón como tratamiento y llegaban a estar colonizados por COVID, en la etapa de la cascada inflamatoria de la enfermedad, el interferón actuaba para disminuir la cantidad de una sustancia proinflamatoria que se llama TNF y reducir la gravedad. Hoy en día eso se demostró de que no es así, no tiene ninguna incidencia. Pero ese tipo de pacientes no necesita modificar su tratamiento. Hay un segundo grupo que son los pacientes que están recibiendo inmunosupresores. Listo. ¿Qué son los inmunosupresores? Ponele el audio.
se entiende que los inmunosupresores son sustancias que por lo general actúan reduciendo alguno de los linfocitos, o linfocitos T o linfocitos B, y por lo tanto amputan la respuesta inmune del cuerpo ante la presencia de una enfermedad infecciosa. En el caso de estos pacientes, no es que haya que suspender el tratamiento. Lo que hay que determinar es cuál es el contexto clínico del paciente. Si yo soy un paciente que estoy recibiendo un inmunosupresor, pero tengo muchos brotes o muchas crisis, tengo muchas lesiones, o sea, mi carga lesional en la resonancia es respetable, tengo una escala de EDSS, que es la escala que me permite a mí evaluar el nivel de limitación física, psíquica o funcional, está relativamente comprometida. En ese paciente yo, como terapeuta, tengo que pensar 2 veces antes de espaciar el tratamiento o suspender. ¿Por qué? Tengo que poner en una balanza de que si suspendo el tratamiento, la esclerosis múltiple va a empeorar. Y la posibilidad de que ligue un coronavirus si se cuida, es prácticamente nula. Ahora, si ese paciente está muy expuesto, va a exponerse más todavía, no va a ser un proceso de aislamiento satisfactorio, entonces, a pesar de ser un paciente con una alta carga lesional, yo igual lo voy a suspender. Voy a pedir un hemograma sencillo donde verifique la cantidad de linfocitos. Si encuentro que los linfocitos en ese paciente son normales o están por encima de 1800, puedo seguir continuando su tratamiento. Si quiero tener mayor certidumbre de cómo está la respuesta inmune en ese paciente que está recibiendo un inmunosupresor, pido un marcador que se llama CD19. El CD19, cuando el efecto terapéutico del fármaco es muy eficiente, baja. El hecho de que esté bajo el CD19 significa que el fármaco que yo di como tratamiento para esclerosis múltiple es muy efectivo. Si ese paciente tiene un CD19 bajo, eso significa de que yo tengo resto como para poder suspender si quiero, porque el CD19 no va a subir si es que yo no le repito la dosis. Entonces yo puedo decir, bueno, este paciente está en riesgo de epidemiológico de poder captar un coronavirus, voy a espaciar el tratamiento y voy a esperar porque su CD19 bajo a mí me permite darme tiempo como para poder esperar. Si el CD19 de ese paciente es casi normal o alto, significa de que no tengo muchas posibilidades de espaciar el tratamiento. Y tengo que hablar con el paciente y su entorno familiar y decirle, yo no puedo suspender el tratamiento porque su enfermedad va a progresar. Entonces yo voy a correr el riesgo y seguir el tratamiento inmunosupresor, pero en aislamiento. Con eso voy a controlar su esclerosis múltiple y el aislamiento me va a impedir de que ese paciente esté expuesto a coronavirus. Pero ese proceso, ese proceso de elaboración mental, ese ejercicio de elaboración mental lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer en comunicación en voz alta con el enfermo, porque el enfermo tiene que saber cuáles son sus alternativas. Hay un tercer grupo de fármacos bajo el punto de vista terapéutico, que son aquellos medicamentos que provocan una reconstitución inmune. ¿Qué significa provocar una reconstitución inmune? Significa que son fármacos que anulan la acción del linfocito T y del linfocito B. Entonces, al anular la función de ambos linfocitos, producen un cambio en el sistema inmune de respuesta del organismo. Ese paciente es un paciente realmente inmunodeprimido. O sea, ese es un paciente a quien no solo el COVID puede ir a consumir un alimento en mal estado e ingresar una salmonela, producir un cuadro de diarrea. Ese es un paciente que va a ser grave cualquier tipo de infección que sea colonizado, no solo el coronavirus. Ahora hablamos del COVID en el contexto de esta pandemia,
Pero el paciente que recibe los medicamentos que modifican la reconstitución inmune son pacientes propensos, al no tener un sistema inmune reconstituido o adecuado, de responder adecuadamente a ningún tipo de proceso infeccioso. Ese tipo de tratamiento es recomendable no continuar durante el periodo de la pandemia. Ustedes dirán, bueno, si el paciente se queda aislado por completo, genial, puede ser de que no esté expuesto ante el coronavirus. Pero la más mínima posibilidad de que pudiera contagiarse de coronavirus en este contexto hace de que uno no quiera tomar el riesgo que pueda poner en riesgo la salud y la integridad del enfermo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pasa de esta familia a una familia de menor potencia para no dejarle al paciente desprovisto de tratamiento. Gracias a Dios, entre todos los fármacos existentes en el mercado, solamente hay 2 fármacos que se encuadran dentro de este esquema, dentro de esta familia terapéutica, que son el alemtuzumab y la cladribina. La mayoría de los demás son anti-CD19 o son inmunomoduladores. Entonces, el planteamiento que nos ponemos es solamente ante aquellos pacientes que están ingiriendo cladribina o aquellos pacientes que han recibido un ciclo de alemtuzumab. Tampoco nos significa que uno tenga que decirle, bueno, usted no va a poder recibir su siguiente ciclo, ¿verdad? Sabemos que ambos se hacen por ciclos anuales. Puede ser de que esta pandemia para octubre o noviembre esté resuelta y las condiciones vuelvan a una normalidad y el paciente pueda alargar su ciclo, en vez de recibir en junio como tenía que haber recibido, haga un retratamiento en noviembre o en octubre o en diciembre o en enero o en marzo. En la eventualidad que ese intervalo no conozcamos, entonces es prudente pasar a un esquema que sea de efecto de alguna de estos dos mecanismos anteriores para disminuir la exposición de riesgo con respecto al paciente. La otra pregunta que uno se hace en el contexto de esta pandemia, sobre todo porque hay segmentos de Latinoamérica donde estamos entrando en periodo otoño-invierno, donde hay enfermedades estacionales, como ser la influenza, en el caso de los más jóvenes o niños que no tienen vacunación previa, epidemia del sarampión. ¿Qué hacemos con respecto a la vacuna? La esclerosis múltiple solamente contraindica el uso en todo tiempo de la vacuna antifiebre amarilla, que es una vacuna a virus vivo, que puede producir un incremento del riesgo de brotes o reactivación de la enfermedad. Las demás vacunas se pueden aplicar sin problema. Las únicas restricciones ocurren en pacientes que están recibiendo tratamiento correspondiente a este esquema inmunosupresor o a medicamentos que producen una reconstitución inmune. ¿Por qué en ellos está contraindicado el uso de vacunas? Porque las vacunas a virus vivo atenuado, como son la mayoría, ingresan en el organismo y ese virus debilitado de la vacuna estimula el sistema inmune, o sea, estimula los linfocitos para que estos generen anticuerpos contra el virus y generen inmunidad. Como yo le estoy dando un medicamento que reduce su inmunidad, es probable que el efecto esperable de la vacuna no se obtenga. Entonces, lo ideal es que el paciente con esclerosis múltiple complete su etapa de vacunación 3 meses antes del inicio de ninguno de estos fármacos que tienen un efecto inmunosupresor o que provoquen una reconstitución inmune. ¿Para qué? Para que cuando reciba el tratamiento para su esclerosis múltiple, la vacuna esté ya plenamente establecida dentro del cuerpo y con mecanismos de defensa de esas enfermedades infecciosas. Si yo no hice eso y estoy recibiendo un esquema terapéutico correspondiente a una de esas 2 familias, no debo vacunarme, salvo contra la influenza, que sí tiene un mecanismo absolutamente diferente bajo el punto de vista inmunogénico. Ahora, si yo no he recibido y voy a entrar dentro del protocolo de esas 2 familias, es conveniente
de que converse con mi médico para que me complete mi esquema de vacunación antineumocóxico, antihepatitis, citomegalovirus, todas las enfermedades infectológicas que puedan llegarme a exponerme ante la posibilidad de una complicación mayor. Nunca debemos olvidar de que la esclerosis múltiple no es una enfermedad prevenible. Y el COVID, como otras enfermedades infecciosas, sí es una enfermedad prevenible. ¿Qué significa eso? Significa de que en un orden de prelación, primero está pensar en el tratamiento y en la efectividad de la esclerosis múltiple, y en segundo lugar está pensar en las complicaciones infectológicas, como ser el caso del COVID que está. Eso significa que el COVID podemos evitar tener con cuarentena o aislamiento. En cambio, la esclerosis múltiple no la podemos solucionar ni con cuarentena ni con aislamiento. Sí, necesitamos una terapia. Entonces, ¿qué medidas son las recomendables para evitar enfermar? Hay un montón de esquemas que han salido. Hay esquemas que han hecho a través de la MSIF, yo formé parte de ese estudio. Hay otro esquema que hemos hecho como LACTRINS, hay esquemas que han sacado otras asociaciones y sociedades científicas. Todos coincidimos en lo mismo, la higiene. El uso del barbijo que hay que tener siempre, porque este virus entra a través de la secreción nasal y bucal. El uso de un barbijo adecuado y de forma permanente hace que, a pesar de estar expuesto a ese tipo de secreciones, no ingresa en nuestra mucosa y por lo tanto se queda en el barbijo, y si nos cambiamos con frecuencia el barbijo o sometemos a una higiene permanente, no vamos a captar el virus. El otro punto es el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental porque hay muchas secreciones que son expulsadas en ese momento, circulan por el aire y se depositan con la mano. Frecuentemente nosotros usamos la mano para proceder a rascarnos, tocar mucosas, piel, globo ocular, etcétera, etcétera, y ese es un mecanismo de entrada. Al higienizarnos las manos de forma permanente o continua, estamos lavando la presencia del virus en la mano. Esos dos mecanismos sencillos reducen la exposición viral en un 90%. Eso significa que si ustedes usan un barbijo adecuado de forma permanente, sobre todo cuando están expuestos a terceras personas, y si se lavan las manos de forma repetida, tienen 90% de posibilidades de no enfermarse nunca por COVID a pesar de esta pandemia. Los casos que se han difundido en esta pandemia son casos de personas expuestas sin ningún tipo de cuidado ni protección. Eso es una de las lecciones más importantes que nos enseñó esta pandemia. Entonces, creo yo que racional y ordenadamente podemos establecer mecanismos de protección que impidan que tengamos que renunciar al apoyo terapéutico que nos permita mantener nuestra enfermedad equilibrada, con una baja carga lesional, sin progresión y en condiciones adecuadas de calidad de vida. Y con medidas de precaución vinculadas al aislamiento, a una cuarentena inteligente que nos permita saber cuál es nuestro grupo de riesgo y no exponernos, usar elementos de protección personal como el uso del barbijo de forma permanente, la higiene de manos de forma permanente. Con eso yo creo que vamos a poder sobrevivir a la pandemia sin poner en riesgo. El otro dato es que nosotros estamos haciendo un censo sobre pacientes de esclerosis múltiple y COVID en Latinoamérica. Gracias a Dios, la cantidad de pacientes de esclerosis múltiple expuestos al COVID en Latinoamérica representa aproximadamente un 4% de los pacientes de esclerosis múltiple y COVID en otros continentes, como ser el europeo o Estados Unidos,
Eso yo creo que es una proporción a la cantidad poblacional. El país en Latinoamérica con mayor caso de esclerosis múltiple y COVID es Brasil. ¿Por qué es Brasil? Por la cantidad de casos que tiene Brasil. Yo creo que en la medida en que Latinoamérica tenga de alguna forma controlada la diseminación social del virus, o sea, que no haya mucha circulación comunitaria, eso va a hacer de que la exposición de esta pandemia a que pacientes portadores de enfermedades inmunodeprimidas, entre las cuales está la esclerosis múltiple, no tengan COVID. En particular, en mi país han sido 2 pacientes jóvenes, los únicos que han estado expuestos, han presentado formas asintomáticas o mínimamente sintomáticas y se han curado sin suspensión del fármaco y sin problema alguno. Es de esperar de que no ocurran más casos, igual que en las demás comunidades. Quiero terminar estas palabras diciéndole de que tenemos que mantener la solidaridad. La solidaridad se traduce no solamente por este tipo de encuentros, sino por compartir información, compartir ideas, compartir proyectos y cuidarnos entre todos, que ese es el mecanismo más adecuado para evitar estar expuestos a situaciones que pongan en riesgo nuestra integridad física y psíquica. Lo peor que podemos hacer es entrar en pánico, desesperarnos y tomar medidas proporcionales a estas que lo único que hacen es aumentar exponencialmente nuestro riesgo de forma innecesaria o provocar una crisis emocional también innecesaria. Hay que tratar de mantener la cordura, el equilibrio y el raciocinio, porque esa es la mejor manera de poder sobrevivir a esta situación, que es una situación que desgraciadamente, bajo el punto de vista científico, no tenemos todavía un proyecto de cuándo va a terminar. Ni existe todavía la posibilidad cierta de una vacuna a un mediano plazo, ni siquiera a un corto plazo. Y lo peor de todo es que la gente que está investigando vacunas, que hay cerca de 180 proyectos de vacunas, de los cuales 2 han terminado fase 2 y hay una que está comenzando fase 3, tampoco nos garantiza que puedan otorgar una inmunogenicidad masiva en la comunidad una vez que se aplique. Eso significa de que la protección al final queda otra vez en manos de nosotros como sociedad. Y nuestra protección más efectiva que cualquier vacuna es cuidarnos, aislarnos, controlar los procesos de difusión, evitar intercambios que no sean necesarios y usar medidas de protección de forma permanente para protegernos nosotros y protegerle a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias. Bien, doctora, muy gracias por las explicaciones y por toda la información que han compartido con nosotros. Vamos a hacerle unas preguntas que nos han hecho a través del chat los participantes. Algunas de ellas ya han sido respondidas mientras que usted estaba explicando, así que voy a limitarme a tratar de puntualizar aquellas que no, de repente no han sido directamente mencionadas. Por ejemplo, aquí hay una que se refiere al uso de la cetioprina y el rituximab. Preguntan si son más peligrosas en términos de si se contagian del COVID los resultados. Ambos pertenecen a la familia de los inmunosupresores. Entonces entraría la explicación dentro del comportamiento que hay que tener con un inmunosupresor. La azatioprina tiene un potencial inmunosupresor muy reducido. Por eso es que su capacidad de respuesta o efectividad en la esclerosis múltiple es muy limitada. El rituximab en esclerosis múltiple se usa off-label, o sea, no hay un protocolo demostrado, por eso la tendencia es la de no tratar de utilizar. La ventaja del rituximab es que es un monoclonal de bajo costo y accesible,
entonces es factible usar. Pero al principio se decía no usar rituximab. Hoy en día el protocolo es ver la cantidad de linfocitos y medir el CD19. Si los linfocitos están bajos y el CD19 está también bajo, yo creo que se puede espaciar al siguiente ciclo, porque se hacen ciclos cada 6 meses. Si los linfocitos están altos y el CD19 está alto o normal, entonces yo creo que a ese paciente, si necesito aplicarle porque es una forma avanzada de esclerosis múltiple o tiene muchos brotes o mucha discapacidad o mucha carga lesional, yo me reúno con la familia y con el paciente y le explico los riesgos y le digo, vamos a pasarle el medicamento, pero usted va a tener que quedarse en aislamiento. Eso significa de que de esa forma yo voy a garantizar la efectividad de la respuesta terapéutica para su esclerosis múltiple y voy a limitar o hacer desaparecer el riesgo de la exposición al virus. Ok. En el caso de tener un brote, ¿el uso de corticoides es peligroso en nuestro caso? Mejor. De ninguna manera. Se puede usar perfectamente bien. La discusión es dónde se hace el pulso de metilprednisolona, porque es conocido de que hoy todas las unidades sanitarias, prácticamente de toda Latinoamérica, están casi únicamente convergentes hacia cubrir pacientes respiratorios o con sospecha de COVID. No se tratan pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos, cardíacos, ACV. Parece que el mundo se paralizó y solamente existiera una enfermedad. Entonces, lo que se preconiza es que se contrate una enfermera especializada que trabaje en una unidad de hospital día y se pueda ir a hacer en la casa el goteo de metilprednisolona, pero no hay ningún riesgo. Es más, la metilprednisolona se utiliza durante la enfermedad del COVID en la cascada inflamatoria. Cuando el paciente de COVID hace la segunda fase de la enfermedad y hace la cascada inflamatoria donde se producen factores proinflamatorios de forma masiva, que son los que originan los daños de los órganos, antes de pasar a la última fase, que es cuando entra en falla respiratoria, el tratamiento es metilprednisolona. O sea, no existe ningún grado de riesgo. Ok. La siguiente pregunta está más relacionada a los factores de riesgo en relación al COVID. Y esta es una pregunta que se ha visto repetida en varios países de Latinoamérica debido a que ya están varios por levantar cuarentena en un par de semanas algunos, en 3 otros. Y por ejemplo, hay como un listado de personas que en teoría no podrían romper esa cuarentena por el riesgo a tener complicaciones como consecuencia del contagio del virus. Bueno, ¿Qué hay de esclerosis múltiple? Porque, Ana, por ejemplo, voy a hacer un comentario que hice ya en otros webinars con respecto al tema. Esta pandemia produjo 3 grandes problemas. El primer problema médico, que es la pandemia en sí, que saturó en los lugares donde hubieron muchos casos todos los servicios sanitarios del país, que no tiene el nivel de gravedad que se había dicho en febrero o marzo que iba a tener, gracias a Dios. Hay una segunda pandemia que es la pandemia económica. La pandemia económica sí es tremendamente grave. Ha puesto en jaque a las economías de países del primer mundo. Ustedes se imaginan cuál es la situación de nuestros países de Latinoamérica, que somos todos países emergentes, ¿verdad? La situación financiera en nuestras comunidades es terrible. Aparte de que hay un porcentaje muy alto de gente que se queda sin empleo, hay familiares de pacientes portadores de esclerosis múltiple que se quedan sin empleo, por lo tanto dejan de tener la cobertura de seguridad social, el paciente se ve impedido de seguir manteniendo su tratamiento al perder el asegurado su cobertura de seguro, o bien pierden la posibilidad económica de trasladarle para hacerle estudio o consultar en hospitales o lo que sea.
Esa pandemia financiera es la que está obligando a que la mayoría de los países vayan alivianando el sistema de cuarentena, no realmente el COVID, porque el COVID sigue circulando en todo el mundo. Lo que pasa es que hay un manejo de cifras porque la presión de la sociedad por la dificultad y limitación económica es enorme. La tercera pandemia que produjo el coronavirus es la pandemia psicoafectiva, que hace que mucha gente esté mal por el aislamiento, ¿verdad? Hay personas de tercera edad que no pueden ver a sus hijos, nietos, y realmente eso genera una crisis terrible. O padres que no pueden estar en contacto con hijos jóvenes porque sus hijos trabajan en empleos con muy alta exposición. Entonces, esa segunda y tercera pandemia son las que están marcando realmente el comportamiento de la liberación o el aliviamiento de las decisiones de cuarentena. Ahora ahí entra el importante factor que es el individual. Yo tengo esclerosis múltiple. Y yo veo que todos los días siguen apareciendo casos nuevos. Mientras yo siga viendo esa información, yo debo mantener mis cuidados. Hasta el día en que yo tenga certidumbre de que no hay circulación comunitaria, independiente de las medidas económicas o comerciales que tomen los gobiernos. Ese compromiso de cuidado personal yo lo tengo que mantener. Por el hecho de que si sufro el COVID, voy a ser un paciente probablemente según mis condiciones con mayor o menor riesgo a complejizar la enfermedad. Ahora, si yo además de eso, de tener una esclerosis múltiple, tengo otras enfermedades de comorbilidad, soy diabético, soy hipertenso, soy cardiópata, tengo problemas respiratorios, problemas renales, bueno, en ese caso yo me quedaría en una cuarentena voluntaria porque exponencialmente mis factores de riesgo me limitan mucho más como un órgano inmune a responder a enfermedades infecciosas. No sé si está clara la respuesta. Perfectamente clara. Aquí tenemos otra que habla acerca de la conveniencia del uso de vitaminas B, C, D. Y hay un magnífico libro que sacó el doctor Víctor Rivera hace 15 años, que lo presentó en el Congreso Lactrins en Chile, que se llamaba Mitos y Verdades de la Esclerosis Múltiple. La verdad que él presentó cerca de 80 mitos, porque no eran verdades, de esquemas terapéuticos que salía alguien y decía, yo me curé de la esclerosis múltiple con esto, ¿verdad? Hoy en día, a esos 80 que había presentado el doctor Rivera en esa época, habrá que sumarle unos 500. Bajo el punto de vista inmune, la esclerosis múltiple no se modifica con la presencia de ninguna vitamina. Tampoco ninguna vitamina va a evitar, si yo estoy expuesto al coronavirus, a que el coronavirus me colonice y desarrolle mi enfermedad. Esa es una realidad. Con respecto a la esclerosis múltiple, hay dos vitaminas sobre las que estamos médicamente discutiendo hace unos 5 años, que son la vitamina D, que tiene defensores y detractores. Casi todos decimos de que ante la duda hay que mantener niveles de vitamina D normales. Hay gente que dice que si la vitamina D está a niveles bajos, existe mayor propensión a desarrollar brotes. Hay gente que dice que hay personas con nivel bajo de vitamina D que igual no tienen brotes. El consenso es tratar de dosar la vitamina D y que esté dentro de niveles normales, aunque yo crea o no crea que eso puede producir brotes. La biotina es otra de las vitaminas que se decía que si la biotina estaba alta, la posibilidad de desarrollar brotes era menor. Hay trabajos que hablan a favor y en contra. En concreto, que me llene yo de vitamina no me exime
de cambiar el curso evolutivo de mi enfermedad de esclerosis múltiple, ni tampoco me protege de la posibilidad o el riesgo de ligarme a un coronavirus. Sigo preconizando el uso de medidas higiénico-dietéticas para evitar contagiarme de coronavirus. Eso es mucho más efectivo que llenarme el cuerpo de vitaminas. Doctor, ¿podría repetir la razón por la cual no es recomendable la vacuna antes de los 3 meses de aplicación del medicamento, por favor? Porque todas las vacunas actualmente, la antineumocóxica, antimeningocóxica, la antihepatitis, la vacuna que se ponen las mujeres jóvenes contra el papiloma, la vacuna anti-citomegalovirus, son vacunas a virus vivo atenuado. ¿Qué significa? Que lo que se hace es agarrar el virus, reducir su potencial de inmunogenicidad, o sea, la potencia de virulencia, y eso es lo que se carga en la vacuna, se le inyecta al individuo. Entonces, ese es un virus debilitado que al entrar en el organismo hace que los linfocitos del cuerpo lo identifiquen, y como es un virus débil, estos linfocitos pueden generar anticuerpos que, digamos, son las balas de sus armas, como para poder matarlos. Entonces, cuando el sistema inmune del cuerpo le conoce al virus, elabora un anticuerpo que es efectivo contra ese virus, ese cuerpo está inmunemente protegido contra ese virus. Si yo mañana estoy expuesto al virus de la hepatitis, mi sistema inmune ya tiene el anticuerpo adecuado para suprimir mi hepatitis. Entonces yo nunca llego a desarrollar hepatitis. Si yo voy a recibir un tratamiento inmunosupresor o un tratamiento que va a modificar mi sistema inmune, cuando yo inyecto ese virus, mi sistema inmune no tiene capacidad de poder elaborar esas balas para poder hacer que se generen anticuerpos contra ese virus. No tiene, porque mi tratamiento para esclerosis múltiple hizo de que mi sistema inmune esté debilitado. Entonces, la vacuna no va a tener ese efecto de protección que debería de tener. Entonces se considera de que entre 2 y 4 meses de tiempo requiere una vacuna para desarrollar inmunidad. Entonces, si yo voy a recibir un inmunosupresor, sea ocrelizumab, alemtuzumab, ofatuzumab, cladribina, dimetilfumarato, entonces lo recomendable es que yo vea qué vacunas necesita ese individuo, complete su esquema de vacuna y entre 2 y 4 meses después inicie el tratamiento inmunosupresor o modificador de la inmunidad. Cuando comience ese tratamiento, su organismo ya va a disponer de anticuerpos contra esos virus a los cuales yo le vacuné y voy a proteger de la posibilidad de que si esté expuesto a un virus de la hepatitis, no desarrolle hepatitis a pesar del remedio para esclerosis múltiple que estoy recibiendo. No sé si está claro así. Sí. Nos llegan varias preguntas desde Venezuela, doctor, que las podemos ver de esta forma. ¿Qué puede decirnos sobre el uso de esteroides, ya que es lo único que podemos tener en la actualidad y desde hace un buen tiempo en nuestro país? Y yo ya soy viejo, tengo 40 años trabajando en esclerosis múltiple y he nacido con la esclerosis múltiple con tratamiento donde el tratamiento era prednisona oral, después azatioprina oral, interferones alfa, interferones beta, o sea, fui acompañando todo eso. El uso de corticoides es útil. Ahora, la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene 2 componentes. Un componente inflamatorio y un componente neurodegenerativo. El corticoide actúa sobre el componente inflamatorio. En el brote predomina la inflamación, que es la que produce secundariamente la degeneración con la destrucción del tejido neurológico. Por eso es que el corticoide en la etapa inflamatoria durante el brote es altamente efectivo.
Lo que no es completamente efectivo es durante la etapa degenerativa. Porque yo puedo tener un brote y tener un gran ataque inflamatorio que me produzca después degeneración si es que yo no controlo la inflamación. Ahora, yo puedo no tener un brote y el proceso degenerativo continuar exactamente igual y yo al cabo de un año me hago una nueva resonancia y encuentro que hay lesiones nuevas o hay una disminución de la masa o el volumen cerebral. Entonces yo digo, bueno, no tuve ningún brote y sin embargo tengo una mayor atrofia cerebral que la que tuve hace algún año o tengo placas nuevas que no tenía hace algún año. Eso está determinado porque está demostrado hoy en día que la esclerosis múltiple funciona exactamente todo el año. Por eso es que debo usar un tratamiento de base que vaya en contra de la degeneración. Para eso son todos estos fármacos. Entonces, si hay un brote, yo combino el tratamiento para el proceso inflamatorio, que es el corticoide, con el tratamiento para el proceso degenerativo axonal, que es crónico, que son los inmunosupresores, inmunomoduladores o modificadores del sistema inmune. Entonces, ambos esquemas deben ser utilizados. En la eventualidad de que yo no disponga, tengo que pasar a esquemas anteriores que tienen una menor efectividad sobre la degeneración y una alta efectividad sobre la inflamación, que es la combinación de esteroides orales o en bloque cada 3 meses de metilprednisolona con inmunosupresores orales como ser la azatioprina o hacer ciclos mensuales con ciclofosfamida. Esos son efectivos, pero su escala de efectividad es muy inferior a las drogas específicas que hoy en día disponemos en el mercado. Pero ante nada es mejor usar estos a no hacerlo nada. La penúltima pregunta sería, al momento de existir una vacuna contra la COVID-19, los pacientes que tomamos medicamentos que modifican o que cambian el curso de nuestra enfermedad, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Podremos vacunarnos? ¿Hay respuesta para esa inquietud? ¿No lo sabemos todavía? Muy buena pregunta. Y la respuesta va a tener 3 etapas. La primera, todavía no sabemos cómo va a ser la vacuna. La segunda, si fuera una vacuna como las otras antivirales, como la influenza, por ejemplo, a virus vivo inactivo, entonces se va a poder aplicar. A no ser de que estemos siguiendo un tratamiento con ocrelizumab o cladribina, en cuyo caso vamos a tener que suspender un ciclo de 6 meses para poder hacer la vacuna y después continuar. La tercera respuesta es, supongamos de que yo me reúna con mi neurólogo, esté la vacuna, que sea una vacuna igual a la vacuna contra la influenza, y me diga el neurólogo que me está atendiendo y yo la verdad es que no estoy seguro. Entonces, el razonamiento es, si la vacuna va a ser comunitariamente consumida, eso significa que la mayoría de la sociedad, si la vacuna es efectiva, va a ser inmunidad al virus. Si la mayoría de la sociedad es inmune al virus, el virus probablemente no va a estar circulando. Entonces, aunque yo no esté vacunado, las posibilidades de desarrollar un COVID van a ser prácticamente nulas. Ese fenómeno ocurre, y voy a hacer una comparación con los esquemas de vacunación antiinfluenza en el mundo. Ustedes saben de que hay un porcentaje de la población que es antivacuna. Una política que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero se calcula que hay entre un 20 y un 30% de la población general que es antivacuna, que no se vacuna nunca, por A o por B motivos. Y sin embargo, ese 20 o 30% que no se vacuna justifica la necesidad de no vacunarse por el hecho de decir, yo no me vacuno y nunca me enfermo. Claro, ¿por qué no se enferma? Porque la comunidad que a él le rodea se vacunó
desarrolló inmunidad a la influenza, entonces no hay influenza circulante. Al no haber influenza circulante, yo que no estoy vacunado, no estoy expuesto a la influenza, por lo tanto no desarrollo influenza. Entonces, esa tercera respuesta también es exactamente válida. Pero la cuarta, que es una respuesta optativa, que no se sabe, ni siquiera los que están elaborando o investigando vacunas, que son inmunólogos de vasta experiencia, no se sabe si la vacuna realmente va a ser inmunogénicamente 100% eficaz o no. No olvidemos que los otros coronavirus que han producido epidemias focales en determinadas regiones, como ser el SARS bovino, el SARS vacuno, sus vacunas nunca han sido desarrolladas porque no han dejado inmunidad. Esa es una posibilidad que no sabemos, que vamos a saber recién cuando la vacuna se termine en fase 3, si va a ser una vacuna eficiente bajo el punto de vista inmuno. Pero, como es algo desconocido, no la incluí dentro de las 3 opciones terapéuticas de respuesta. Doctor, ¿qué opina del uso del CDS, clorito de sodio? No sirve para nada. Hoy en día, reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden entrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que hace 5 días sacó un resumen. Ellos sacan cada mes un resumen sobre la actualización del COVID, donde informan sobre la cantidad de casos, los esquemas terapéuticos que se están investigando, el nivel de efectividad de cada uno de ellos. Ustedes van a ver en el resumen de la OMS hace 5 días que ninguno de los fármacos preconizados para utilidad han sido eficientes en más de un 20%. Si un fármaco es 20% eficiente, no sabemos si ese 20% de pacientes fue eficiente la respuesta a su enfermedad porque su inmunidad respondió bien o porque el remedio acusó algún efecto. Un fármaco, para considerarse que es eficiente, tiene que tener una tasa de respuesta favorable por encima de un 70%. Ninguna de las formulaciones ha demostrado ser efectiva para el COVID. Ok, doctor. Sigue siendo la profilaxis la respuesta de mayor efectividad. Justamente, más que una pregunta, hay un comentario aquí para cerrar ya su presentación y esta rueda de preguntas que en realidad se ha quedado muy corta, porque tenemos un montón, realmente no sé la cantidad de preguntas que hay. Y dice aquí, el distanciamiento social termina siendo la clave. ¿Cierto, doctor? Así mismo. Sobre todo para nosotros que tenemos enfermedades predisponentes que limitan nuestra capacidad de respuesta en general. Y para los que no tienen, también. Yo a mis hijos les recomiendo la cuarentena. Desgraciadamente tienen que trabajar, ¿verdad? Y la respuesta, papi, tengo que trabajar. Pero les recomiendo la cuarentena. No olviden de que la última gran pandemia, que fue la gripe española en 1918, generó 100 millones de muertos. ¿Por qué generó 100 millones de muertos? Porque la comunidad médica en ese momento no entendía qué era lo que pasaba. Entonces la sociedad estaba libremente expuesta. Si nos vamos más atrás, al siglo XV o al siglo XVI, donde hubieron grandes epidemias provocadas por el cólera, el botulismo, ¿cuál era el comportamiento? No había ciencia médica, el conocimiento médico era rústico, rudimentario. Dentro de lo rústico y rudimentario que era el conocimiento médico, ¿cuál era el tratamiento que se daba la comunidad médica en ese momento al manejo de estas epidemias? Cercaban la ciudad, no dejaban entrar ni salir a nadie, entonces el que iba a morirse, se moría. Y el que iba a vivir porque su sistema inmune le permitía superar la infección, sobrevivía. Al cabo de 5 o 6 meses, abrían la ciudad, donde los cadáveres que se habían muerto, la propia gente que sobrevivía se encargaba de quemar,
y los que estaban vivos se quedaban con inmunidad y esos podían salir y socializar en otras sociedades. Pero para estas pandemias o epidemias sigue siendo hasta el día de hoy, a pesar de la modernidad y del gran conocimiento científico, el aislamiento, que significa no exponernos, la herramienta más eficiente y más económica para poder responder a este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, doctora Muy. Me imagino que si pudiésemos abrir micrófonos y videos, las personas estarían haciendo en este momento eso. En nombre de los 318 Lo abrimos nosotros. tenemos, No hace falta aplauso. Muchas gracias. Estoy más que conforme con haber sido un poco de utilidad para ustedes. Ha sido de mucha utilidad para todos los que estamos siendo parte de esta actividad ahora y de quienes luego vean el video y puedan tener más información con lo que usted ha compartido esta noche. Muchísimas gracias. A usted. Un placer. Muchas gracias, doctor Jamui. Y como dijo Anita, quedaron muchas preguntas, así que tal vez podemos organizar después otra charla con las preguntas que quedaron. Ya ahí vamos a estar viendo. Y bueno, le agradecemos muchísimo, como siempre, su cooperación con todos nosotros. Que pasen muy buena noche. Y felicidades. Muchas gracias, igualmente. Bien, ahora vamos a pasar entonces